El acta de la sesión 166 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 167 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido dos notas en la comisión. Una del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, quienes solicitan una audiencia a la comisión para presentar una investigación titulada a 10 años del lanzamiento de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, herramientas e indicadores para medir su implementación en las empresas de Chile. De los académicos Juan Eduardo Ibáñez, Carlos Chiapa, de Derecho de la Universidad Católica, Liliana Guerra, de Trabajo Social, Francisco Loyola, Begoña Albonos y otros. Y también se ha recibido, señora presidenta, una nota del gabinete del subsecretario del Interior, quien propone, se invita al profesor de Derecho, señor Javier Willenman, para que se refiera a los alcances del proyecto de ley que actualmente tenemos en tabla sobre protocolos y normas generales sobre el uso de la fuerza. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ruego a las señoras diputadas y a los señores diputados adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra. No hay palabra solicitada. Con respecto a la nota que hace llegar del gabinete del subsecretario, él propone a un profesor, al señor Javier Willenman, ¿cierto? Para que él pueda referirse a este proyecto y pudiera para eso ser en una siguiente sesión. Vamos a dejarla en la de las audiencias, pero también como la comisión tiene la facultad, porque próximo miércoles es 8, sería feriado, el miércoles subsiguiente, el 15, para que podamos ya tal vez recibir ahí y votar este proyecto. Entonces también es importante pedirle esta definición a quien es el autor, al diputado Miguel Crispi, que pudiera eh, tener un pronunciamiento respecto a este proyecto. Sí, presidenta, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Se escucha, diputado? Sí. Espérenme un segundo. Disculpe. Sí, nosotros, presidenta, con algunas de las organizaciones y personas que han interviniendo, don Javier Velázquez, que está aquí presente, nos estamos coordinando para poder generar indicaciones. Entonces, dado que hoy día no está entiendo que en la cuenta el proyecto para ser votado en general, No. me pierdo ahí en el reglamento, si es que podríamos acordarlo para votarlo en general entre los presentes, sería lo ideal para que la próxima semana, bueno, la próxima semana ya es el miércoles, podamos empezar a votar en particular con las indicaciones, y que le demos como plazo hasta el día lunes para que se ingresen y con eso podamos ingresar las indicaciones. Ya, esto tengo que preguntar a ver si tenemos la unanimidad o no para ello. Dice el diputado Venegas, le ofrezco la palabra. Sí, entendiendo lo planteado, pero hasta donde mi experiencia me permite conocer, deberíamos haber estado convocados para votar en general, y eso no ha ocurrido, de manera que no estamos respetando el reglamento, por lo que les sugiero que pongamos precisamente para la sesión del 15 la convocatoria a escuchar a esas personas que faltan y además para votar en general. Y lo que debiera ocurrir es en ese minuto también establecer un plazo para presentación de indicaciones, porque normalmente ese plazo se hace post votación general. Entonces, por su intermedio, presidenta, al diputado Crispi, le sugeriría que adoptáramos ese acuerdo. Y si ustedes ya están preparando las indicaciones y otros pudieran darse un plazo no más allá de una semana y ahí entonces entrar en la votación en particular. Pero hoy, en estricto rigor, estaríamos faltando al reglamento porque muchos de los diputados, que hay varios ausentes,
no estaban convocados para esta sesión para votar, y eso debe ser formalizado mediante la convocatoria. De acuerdo a lo que señala el diputado Mario Venegas, diputado Miguel Crispi, el próximo miércoles es feriado, Sí, por lo tanto tenemos que hacerlo la fecha 15. Y para esa fecha estaríamos escuchando al profesor Javier Willenman y votando en general. También la fecha de las indicaciones ahora, para... pre- ¿Sí? ¿Ofrezco la palabra? sí, lo que sí, bueno, el diputado Venegas tiene más experiencia que yo, pero también se puede citar para votar en general y en particular. Y las indicaciones se pueden ir trabajando en el camino, porque yo creo que lo vamos a aprobar y creo que es para ganar tiempo, como si al final, o si no vamos a citar una sesión en que solo vamos a votar en general, salvo que tuviéramos más expositores, que entiendo que es el caso. Si es así, claro, votamos en general el miércoles Sí, subsiguiente y luego damos una semana para las indicaciones. ya. Mejor así, diputado Miguel Crispi, ¿ya? Ya, perfecto. Ya. Vamos a dar continuidad. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. Ofrezco la palabra, diputado Estoy Mario errado, Venegas. entiendo que estamos celebrando o conmemorando más bien el Día de los Derechos Humanos. Me llegó algo como artículo que se refiere de los derechos humanos. Creo que es hoy, porque me están invitando a una actividad para el día viernes. ¿Sí? ¿10 de diciembre seguro? Ya. Bueno, en relación con eso, como comisión debiéramos hacer a lo menos, le sugiero, estimada presidenta, algún comunicado de esta comisión, ¿no es cierto? Claro, cuando correspondan. Yo tenía que... Gracias, diputado Venegas. Vamos a pasar a la orden del día. Hago presente que la sesión se celebra en forma mixta y también de manera presencial. Esta sesión tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley de origen en moción de los diputados Jorge Brito, Miguel Crispi y Giorgio Jackson y de las diputadas Maite Orsini y Catalina Pérez, que establece principios y normas generales en el marco del pleno respeto a los derechos humanos, a que deben ceñirse los protocolos sobre el uso de la fuerza y armas disuasivas por parte de las fuerzas de orden y seguridad pública, boletín número 14033-17. Para este objeto se encuentran invitados don Matei Maxeboy, experto para Latinoamérica de Omega Research Foundation, también doña María Noel Leoni del Centro por la Justicia y Derecho Internacional, de igual manera don Andrés García Berrío y Anaís Franquesa Griso, ambos del Centro de Defensa de Derechos Humanos de Iridia, y don Javier Velázquez Valenzuela, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Temuco. Don Javier Velázquez Valenzuela, ofrezco la palabra a usted para que nos pueda hacer las presentaciones de los invitados que usted nos anunció en la sesión pasada, y por lo tanto también le agradecemos el que podamos hoy día escucharlo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Bien, un poco continuando con lo planteado en la sesión anterior, hemos solicitado se ha cumplido, digamos, la invitación
Quiero presentar entonces a Matthew McEnboy de la Fundación Omega Research Foundation, que es una fundación que está ubicada en el Reino Unido y lleva más de 20 años trabajando temáticas de uso de la fuerza, prevención de la tortura. Han capacitado a jueces, fiscales, tienen una cobertura, digamos, en temas en Latinoamérica, en Europa. En general, Matthew va a exponer, le hemos pedido que revise un poco el proyecto y también pueda comentar acerca de su experiencia. También nos acompaña Anaís Franquesa del Centro de Derechos Humanos Iridia, quien también le hemos pedido que nos pueda comentar un poco acerca de el proyecto, pero también a propósito de lo planteado por el subsecretario del Interior, que también nos pueda contar un poco sobre la situación del uso de estos armamentos, uso de la fuerza en España, particularmente porque el subsecretario estaba interesado en los problemas que se estaban suscitando de violaciones a los derechos humanos en Cádiz, pero también, bueno, ahí Anaís les puede contar un poco también sobre la problemática de mutilaciones oculares ocurridas en Barcelona y en otros lugares de España. Ellos recientemente han publicado un informe sobre esto. Y bien, entiendo que las personas de SEGIL no han llegado, pero no sé si confirmaron. Yo hablé con ellas en la mañana y iban a tratar de solicitar que pudiera venir alguien, pero no sé si han llegado a la sesión. Señorita Paula, podremos revisar, o señorita África, si alguien se ha podido conectar, por favor. Está conectada la señora Anaís Franquesa. Ellos solamente. Don Javier, entonces, ¿podrá usted otorgarle la palabra a ellos, por favor? Sí, comencemos entonces con la exposición de Matthew. Matthew. Muchas gracias, Javier. Y muy buenas tardes a todas y todos, señora presidenta y diputadas y diputados de la comisión. Es un placer estar aquí con ustedes. Voy a basar mis opiniones hoy en el derecho internacional de los derechos humanos. Voy a hablar desde la perspectiva internacional. Si me da tiempo, haré referencias a algunas otras normas de otras jurisdicciones de la región, de modo de ejemplo. Y el instrumento internacional que citaré más que otros es el más reciente. Y es en inglés UN Human Rights Guidance on Less Lethal Weapons and Law Enforcement. He visto algunos nombres en español. Hay una referencia en la primera parte del proyecto donde se llama la Guía de la ONU sobre el empleo de armas menos letales. Y Omega tuvo el honor de participar en el proceso para la elaboración de este instrumento. Y consideramos que es un documento práctico que puede orientar el uso de la fuerza y su regulación. Debo mencionar también que he consultado a colegas en Omega y también a otros expertos externos sobre este proyecto. Y estas conversaciones también van a informar lo que voy a decir. Y primeramente, para Omega, el tema de la regulación del uso de la fuerza es de suma importancia. Y alinear la normativa doméstica sobre el uso de la fuerza con los estándares internacionales es una obligación del Estado para prevenir graves violaciones de derechos humanos. Y en ese sentido, aplaudo los esfuerzos y la intención de los autores del proyecto. En términos generales, considero que es un buen texto que busca señalar los estándares internacionales que deben regir el uso de la fuerza. La inclusión de los principios generales sobre el uso de la fuerza es importante. Con respecto a algunos temas, el proyecto provee orientaciones más específicas, ¿no? Y otras son más generales, posiblemente por cuestiones de competencias entre diferentes instituciones, y ustedes conocerán esos temas mucho mejor que yo. Pero quisiera traer algunas opiniones para su consideración sobre las partes del proyecto donde se podría proporcionar más detalles para posiblemente mejor
orientar el desarrollo de protocolos. Y quisiera compartir primero algunas consideraciones sobre los principios del uso de la fuerza que se encuentran en el artículo 2 del proyecto. Y empezando con la legalidad. Desde mi perspectiva, el punto central del principio de la legalidad es que cualquier uso de la fuerza debe buscar lograr un objetivo legítimo. Y considero que sería importante reflejar eso en el proyecto. Y además, este principio exige el desarrollo de instrucciones claras, detalladas y vinculantes sobre el uso de cada medio de fuerza debidamente autorizado. Y eso es un punto muy importante y ha sido destacado por el Tribunal Europeo sobre Derechos Humanos, también la Corte Interamericana. Y ambos tribunales han determinado que la ausencia de una regulación adecuada de esas reglas claras ha resultado o contribuido en violaciones graves de derechos humanos, principalmente el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal, la prohibición de la tortura y otros malos tratos. Y mirando a las orientaciones de la ONU, la guía de la ONU sobre armas menos letales, sus principios, primero recoge los principios y contiene definiciones de los principios. Y esas definiciones contienen mucho material de interés, de utilidad práctica. Y la definición de la legalidad, una parte dice que la legislación y los reglamentos nacionales especificarán las condiciones para el empleo de armas menos letales y equipo conexo e impondrán limitaciones a su uso a fin de reducir al mínimo el riesgo de lesiones. Pienso que se podría considerar incorporar algo de este estilo en este artículo 2 bajo el principio de la legalidad. Después, si es de utilidad, puedo compartir algunos casos de los sistemas internacionales de derechos humanos para apoyar lo que estoy diciendo. Rápidamente, porque sé que tengo poco tiempo, en cuanto a la necesidad, la definición es más completa aquí en el proyecto. Sin embargo, el exrelator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Christoph Haynes, ha explicado que el principio de la necesidad se conforma por 3 niveles o elementos. El proyecto contempla el nivel cualitativo y cuantitativo, pero por lo que he visto falta el elemento temporal. Sugiero que se considere aumentar la definición, incluyendo algo como el uso de la fuerza debe cesar en cuanto éste deje de ser necesario. Y son las palabras de la guía de la ONU que estoy citando ahí. Continuando, el inciso G del artículo 3. El deber de evitar daño colateral. Aquí un comentario inicial es sobre el uso de esas palabras, daño colateral. Posiblemente es un tema del idioma. En inglés se asocia daños colaterales con el derecho internacional humanitario, con el mundo militar y no de la seguridad pública. Y posiblemente se podría pensar en una alternativa como impactos accidentales o algo del estilo. Y más allá de eso, también me llama la atención la frase, se procurará la debida asistencia de primeros auxilios a las personas afectadas. Por supuesto, es algo muy importante, pero colocar a este deber bajo este principio podría crear un entendimiento violatorio de los derechos humanos, porque podría darse
el entendimiento de que hay que proporcionar estos auxilios médicos a las personas que sufren un impacto no intencional cuando los estándares internacionales requieren que la prestación de asistencia médica sea sin o se dé sin discriminación alguna. Unas alternativas aquí podrían ser crear una provisión aparte sobre la prestación de auxilios médicos o incluir este deber bajo el principio de la no discriminación. Y por último, en cuanto a los principios, falta un principio que consideramos importante y que se incluye en la guía de la ONU sobre armas menos letales, que es el principio de la precaución, muchas veces conocido en el sistema interamericano como la prevención. Y este principio requiere que siempre se busque evitar el uso de la fuerza y cuando este sea inevitable, siempre buscar reducir los daños lo más posible. Y está relacionado con la responsabilidad del mando, que veo que es un tema de interés en el proyecto, sobre todo en cuanto a la planeación y el control de los operativos. También tiene que ver con la capacitación y el deber de suministrar equipos de protección a los agentes de la seguridad pública para evitar o reducir la probabilidad de necesitar utilizar la fuerza. Y Javier, por favor, dime cuando se me acaba el tiempo. Continuando, y con relación al artículo 8, es una buena práctica, por supuesto, establecer o requerir que se establezcan los tipos de fuerza y armas menos letales autorizados. Pero también se podría considerar establecer un requisito para que se lleve a cabo un examen jurídico antes de autorizar y adquirir armas menos letales. Sí, como ustedes sabrán mucho mejor que yo, según informaciones filtradas a los medios en Chile con relación a proyectiles de impacto cinético, los carabineros hacen o han realizado, tienen la capacidad de realizar ensayos técnicos. Ya existe esta capacidad institucional, pero es importante que el examen jurídico sea multidisciplinario, que contemple los ensayos técnicos, pero también otros tipos de conocimientos, y que no se autorice el uso de armas o municiones que causan daños injustificados o cuyo uso no cumple con los principios del uso de la fuerza. Y además debe haber transparencia en cuanto a los resultados de los ensayos técnicos. Y hay una sección en la guía de la ONU sobre armas menos letales sobre este tema, que es muy importante. Y el tercer principio de los principios básicos de la ONU también contiene un requisito en este sentido. Otra sugerencia relacionada es establecer que los protocolos establezcan una carga mínima para la formación y actualización periódica para el uso de cada tipo de instrumento. Y, por supuesto, estipular la obligatoriedad de aprobar la capacitación para poder ser asignado el arma. No estoy diciendo que el proyecto diga cuál sea la carga mínima, solo que el protocolo debería de establecer una carga mínima. Y hay precedentes en la región, por ejemplo, en la portaría interministerial 4226 del 2010 de Brasil, que es una norma muy interesante, y también la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza de México requiere que la gente apruebe la capacitación establecida para poder ser asignados las armas en cuestión. Y yo creo que termino con
un último punto sobre el artículo 9, 2 puntos sobre un punto sobre la sección del uso de la fuerza y armas menos letales en el marco de manifestaciones públicas. Desde la perspectiva de derechos humanos, pienso que sería una buena idea establecer de primera mano que los lineamientos o protocolos deban destacar que el deber fundamental de cualquier organismo policial que participe en la vigilancia de una reunión pacífica, de una manifestación pública, es respetar y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los participantes, antes de considerar cualquier uso de la fuerza, ¿no? Y un punto más específico en cuanto al artículo 9, y tomando en cuenta la experiencia chilena, pienso que el artículo 9 contiene muchas disposiciones importantes, buenas prácticas, pero sugiero añadir a eso que los protocolos se prohibirán el disparo de proyectiles de agentes químicos irritantes directamente contra personas. Hay más, pero no quiero acaparar el tiempo. Javier, te paso la palabra. Muchas gracias. Gracias, Matthew. Señora Presidenta, por su intermedio, entonces, invito a Anaís a que nos cuente también lo que ellos pudieron revisar. Muy bien, don Javier. Ofrezco la palabra entonces a doña Anaís, ¿cierto? Sí. Buenos días, buenas tardes, señora presidenta y diputados y diputadas. Para mí también es pues un honor estar hoy aquí y poder exponer las consideraciones en relación a la moción que se discute y también, pues por lo tanto, agradecer la invitación. Algunas de las consideraciones coinciden. Bueno, todas las consideraciones coinciden con aquello que acaba de exponer Matthew, mucho mejor que yo seguramente, pero voy a hacer hincapié en alguna otra cuestión y también al final voy a explicar un poco, comentar un poco cuál es la situación en el Estado español, aunque muy por encima, esperando que si hay más interés pues se pueda preguntar y por lo tanto responder, ¿no? Yo también quería poner énfasis, obviamente, en la importancia del principio de legalidad, ¿no? El hecho de que se regulen el uso de la fuerza por ley y en este sentido también, bueno, por ley y también por los reglamentos que tengan que aprobarse. Obviamente es central que se persiga un fin legítimo y que esté recogido. También lo es que la legislación y la regulación sea ampliamente difundida, ¿no? En ese sentido, la legislación, por lo tanto, la legislación interna tiene que ser conocida, tiene que ser pública, porque este deber de transparencia, este ejercicio de transparencia resulta absolutamente fundamental, porque si no, ni se puede fiscalizar la propia legislación y regulación para ver si realmente cumple o no con los estándares internacionales, pero es que además tampoco se puede monitorear el uso de la fuerza que se hace en la práctica, ¿no? Y ver si ese uso de la fuerza cumple con esos protocolos, con esa regulación interna y, por lo tanto, también con la legislación internacional. Sabemos que este principio y este deber de transparencia genera muchas resistencias. En España también pasa, pero de hecho en España y en Cataluña también. Pero la cuestión está en que además puede ser ejercido de muchas maneras distintas, ¿no? Lo que se acostumbra a decir o justificar es que la seguridad nacional pues, no puede permitirse publicar las características del arma. En Cataluña, por ejemplo, se ha visto claramente que eso no afecta para nada a la seguridad, en el sentido de que en el momento que se hizo público el protocolo de los proyectiles de FOAM, que es lo que se está usando en la actualidad, es un proyectil de precisión, en nada afecta al uso de la fuerza por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Lo que sí marca la diferencia es en poder determinar si ese uso de la fuerza se ha realizado correctamente o no. Por lo tanto, digamos, ¿no? en esta balanza obviamente pesa el hecho de poder
a fiscalizar y controlar ese uso de la fuerza por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. En ese sentido, también poner énfasis, disculpen, en el hecho de lo que también ha referido Matthew, ¿no? En esta adquisición por parte del gobierno y por lo tanto despliegue e implementación de estas armas menos letales y los test de riesgo que se realizan con anterioridad, ¿no? Eso resulta también absolutamente fundamental y ese examen jurídico que mencionaba Matthew también lo es, porque en realidad, y eso ligándolo al principio de precaución que también refería Matthew y que falta en esta moción, ¿no? Las armas menos letales que resulten en un excesivo riesgo de pérdida de vida o de lesión severa a cualquier persona no deben ser autorizadas. Por lo tanto, cuando se conoce que estas armas causan lesiones severas y aún así se adquieren, pues no se está realizando, digamos, esta adquisición de acuerdo con el derecho internacional. En relación al principio de precaución, solamente volver a destacar, ¿no? Uno de los aspectos es también que las operaciones policiales deben ser planeadas y llevadas a cabo tomando las precauciones necesarias para prevenir o como mínimo minimizar el riesgo al recurso del uso de la fuerza y también para minimizar la severidad de cualquier lesión, ¿no? Y eso, cierto es, también está relacionado con esta capacidad de protección, esa formación y esos equipamientos de las fuerzas y cuerpos de seguridad para protegerles y también de las armas menos letales. Este principio, el principio de precaución, el hecho de minimizar el riesgo de lesiones severas, fue de hecho lo que llevó al Parlamento de Cataluña a prohibir las balas de goma en el año 2013. ¿Por qué? Porque unido a lesiones, bueno, en ese caso concreto las cifras siempre son peligrosas, ¿no? Porque se ponen en contexto y en relación y a veces pues carecen de sentido, pero en todo caso en el contexto sí son importantes. En este caso concreto en Cataluña había habido 7 personas lesionadas con bala de goma en los últimos 10 años. Y que habían perdido o bien el ojo o bien la vista, y luego en el País Vasco una persona había perdido la vida. Ante esta situación y el hecho que el uso de las balas de goma es incontrolable, porque en el momento en que se disparan, en el momento en que salen de la bocacha, digamos, del arma, no se puede controlar dónde acaban, la sociedad catalana se hizo una pregunta, ¿no? Se dijo, ¿es posible que una persona salga vaya a una manifestación y vuelva a casa sin ojo o no vuelva? ¿Es eso proporcional? ¿Es eso tolerable como sociedad? Y la respuesta fue claramente que no. Y eso se liga, y lo ligo también con este principio de precaución, por lo que decía de que son incontrolables. Las balas de goma se sabe fehacientemente que cuando impactan en el cuerpo humano pueden causar lesiones muy severas y la muerte, incluso la muerte. Y también se sabe que una vez disparadas, especialmente si se hace cumpliendo los protocolos establecidos por parte de la Policía Nacional con rebote en el suelo, es imposible saber dónde va a impactar. Es decir, que se usa un arma que se sabe que si impacta causa lesiones severas y a la vez que se sabe que una vez disparada no se puede determinar dónde va a impactar. Esa unión de estas dos cosas y la pregunta a la que antes me refería, ¿no? De si como sociedad se puede admitir que una persona tenga lesiones tan severas por el hecho de asistir a una manifestación o una celebración futbolística, fue lo que llevó a la prohibición. Pero no solo en Cataluña, también se prohibieron en el País Vasco, sobre todo por la muerte de Íñigo Cabacas en el 2012 por impacto directo de bala de goma, y también se prohibieron por parte de la Policía Foral de Navarra, otro de los estados, otro estado, digamos, otra autonomía en España, ¿no? Las únicas fuerzas que siguen usando las balas de goma actualmente son Policía Nacional y Guardia Civil, aunque la Guardia Civil parece ser, no se puede confirmar porque precisamente no es público tampoco, que hubo una orden oral de no usar las balas de goma en contexto de frontera, precisamente por la muerte de 14 personas ahogadas por el uso de balas de goma contra esas personas en el agua cuando intentaban cruzar la frontera, la valla, ¿no? En la playa del Tarajal. Entonces,
Por lo tanto, quien las está usando en la actualidad es la Policía Nacional, y las mismas razones que nos llevaron a pedir y conseguir la prohibición de las balas de goma en Cataluña son las que estamos alegando ahora para que se prohíban las balas de goma al nivel de todo el Estado. Por mi parte, esa sería como la introducción. No sé si pues hay preguntas, encantada de responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Anaís. Señora Presidenta. Sí, No sé si hay- escucho. Muchas gracias, le agradecemos la presentación de la señora Anaís. Don Javier, ¿alguien más queda por exponer? Perdón, que me estaba muteado. Señora Presidenta, la gente de Ezequiel me dijo que al final no había alcanzado a llegar, así que creo que vamos a prescindir de ello. Yo solamente quiero cerrar diciendo un par de cosas, un poco ya reiterar algunas de las que ya hemos dicho. O sea, no voy a reiterar lo que ya dije en la sesión anterior, pero creo que voy a reiterar un par de líneas, que es bien importante. El proyecto es importante, el proyecto es útil, estamos cumpliendo con recomendaciones y estándares internacionales y deberes a las cuales el Estado chileno se ha comprometido. Hemos recibido diversos comentarios que ustedes han podido escuchar, donde Matthew y Anaís rescatan varios aspectos que están ahí. Es un avance para todos y para todas, ¿no? Para los ciudadanos, el principio de legalidad es importante. Para los propios funcionarios, he estado en capacitaciones de funcionarios de Carabineros y ellos siempre se quejan de que efectivamente no existe claridad respecto de los usos de la fuerza. El proyecto, como ha dicho el diputado Grigsby, puede ser mejorable, hay varias ideas en la mesa, pero creo que es importante instalar lo siguiente. El uso de la fuerza en general no solamente debe regular la finalidad del uso de la fuerza, sino también los medios con los cuales se ejerce esa fuerza. Y gran parte del problema que hemos visto en Latinoamérica y en otras partes es que normalmente se ha pretendido regular la finalidad de la fuerza, o sea, vale decir, se ha clarificado cuando se puede utilizar cierto tipo de fuerza, pero no se han regulado los medios. Esto ha tenido como consecuencia el uso de armamento, equipamiento y municiones que muchas veces exceden la proporcionalidad necesaria, y este uso se reproduce, se mantiene en el tiempo porque no se publican los aspectos técnicos que es fundamental para efecto de poder saber si un arma es adecuada o no en determinado contexto. Y en esto brevemente solamente les quiero mostrar un par de cosas que está retomando un poco lo que habíamos discutido en la sesión anterior. Esta es la nueva munición que utiliza Carabineros de Chile. Esto fue anunciado por La Tercera y en otros medios de comunicación. Se reemplazaron los cartuchos de 12 municiones con 3. Pero esto sigue siendo múltiples perdigones, múltiples proyectiles, que de acuerdo a las mismas recomendaciones de las Naciones Unidas se prohíben. Y para que ustedes entiendan el problema, es que múltiples proyectiles, en la medida que se van alejando del blanco, se van dispersando los proyectiles y por tanto no hay precisión, y como no hay precisión, es un arma que es insegura y en realidad no es recomendada para ser usada en manifestaciones, y es cuestionable que se utilice en otros contextos. Pero lo más importante acá es que esta información, de acuerdo solamente porque nosotros pudimos contactar a uno de los fabricantes de la munición, que es una empresa brasileña. Si ustedes se percatan acá, dice energía, 157 joules de fuerza. Para que ustedes entiendan, el estándar internacional dice que si el impacto de un proyectil es sobre 120 joules de fuerza en el cuerpo de la persona, esa munición puede ser letal. En este contexto, entonces, a corta distancia, esta munición de Carabineros puede ser letal. ¿Existe el problema de la dispersión? Sí existe el problema de la dispersión. Y esta información es vital que sea pública para efecto de que se pueda juzgar de manera adecuada si efectivamente el uso de este armamento o munición es adecuado y es proporcional en los contextos que se quiera utilizar. Vuelvo a insistir, el punto no es prohibir a las policías del uso de la fuerza ni el uso de equipamiento o municiones, sino que el punto es que se utilicen aquellas armas y aquellas municiones que corresponden proporcionalmente y respetan los principios establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso, entonces, la regulación que se propone en este proyecto es útil, es un comienzo, pero también se tiene que complementar, y esto lo vuelvo a insistir, como ya lo ha planteado Anaís y Matthew, con obligaciones de transparencia.
Por ejemplo, eliminar la referencia a carabineros en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que es la norma que impide que se publiquen e informe, digamos, las informaciones técnicas de las compras o de las municiones que nos permitirían ejercer un control civil. Otras obligaciones que pueden ser similares a las que están actualmente vigentes en el Reino Unido, por ejemplo, la obligación de publicar estadísticas. Esto podría ser similar a la modificación que se hizo en virtud de la ley 20.931, que obligó a Carabineros de Chile a publicar estadísticas de control de identidad preventivo. Bueno, se puede armar una estadística sobre el uso de la fuerza, para efecto también de esto promover la transparencia. El subsecretario lo dijo, el subsecretario en la sesión pasada dijo que él creía en un principio de responsabilidad, tomándole la palabra entonces, para efecto de que el uso de la fuerza policial sea legítimo, entonces tiene que ser transparente y a la fecha no lo es. Y por tanto es tan importante este proyecto para efecto de que podamos ir avanzando, se pueda generar un control civil efectivo a través de obligaciones de transparencia. Eso ya es un gran comienzo y un gran inicio. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, don Javier Velázquez, director de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Temuco. Vamos a ofrecer la palabra a los diputados y las diputadas de esta comisión para que pudieran preguntar a nuestros invitados o concordar con la sugerencias que se han hecho con respecto a este proyecto. Ofrezco la palabra. Diputado Mario Venegas, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, saludar al distinguido, ¿no es cierto?, académico de nuestra región de la Araucanía, en la Universidad Católica de Temuco, y agradecerle la gestión que ha hecho para que pudiéramos tener, ¿no es cierto?, a Matius y a Anaís exponiendo, que yo creo que ellos han hecho un aporte bien interesante que debiéramos considerar específicamente respecto de algunas insuficiencias que ellos detectan, ¿no es cierto?, en el proyecto, reconociéndolo como un paso importante, valioso, de colocar nuestra normativa al nivel de los estándares internacionales, pero hay varias cosas que han mencionado que debiéramos considerar. Así que yo quiero dejarlo explicitado y a través suyo agradecerles el aporte que han hecho, ¿no es cierto?, en esta materia que nos ocupa, especialmente a Matius y a Anaís que hoy han expuesto. Eso, presidenta, muchas gracias. Disculpen. Muchas gracias. Sigue ofrecida la palabra para los diputados y las diputadas o alguna otra sugerencia también de los invitados respecto a lo que ya se ha señalado. Ofrezco la palabra. Don Javier, señalaba el diputado Miguel Crispi que están preparando indicaciones para este proyecto y que sería tener a bien en los plazos que ya medianamente tenemos ya definido, el 15 que sería la votación en general y posteriormente el día miércoles 22 ya debiéramos votarlo en particular e ir incorporando aquellos principios como el principio de legalidad que nos señalaron y que nos dan como sugerencia, también ver la posibilidad que nos señalaron en la exposición anterior usted mismo respecto a la importancia de este proyecto, pero también algunas otras sugerencias y las sugerencias que nos señalan hoy día los expositores. Entonces, eso se va a hacer en alguna sesión más de trabajo más técnico con los autores o tendríamos que citarle una sesión tal vez de carácter extraordinaria para poder revisar las indicaciones. ¿Cuál sería la propuesta aquí, don Javier? Yo me pongo a plena disposición de la comisión. Sin embargo, hasta donde entiendo, me contactaron de la abogada asesora del diputado Crispi y parece que vamos a trabajar con una
en una comisión técnica y ahí vamos a proponer, o a través de, por intermedio del diputado Crispi, algunas indicaciones para efecto de hacer estos cambios que hemos propuesto, sin necesidad de generar una nueva sesión y así en el fondo cumplir con los plazos que ustedes han comentado hoy día. Entiendo que son plazos un poco ajustados, pero ya hay varias sugerencias que basta ponerlas en una minuta, yo creo que podríamos trabajar bastante rápido. De acuerdo. Entonces, como ya hemos tenido diversas audiencias y recogido también muchas de estas sugerencias, y que nos faltaría una, la que nos ha señalado desde el gabinete del subsecretario. Con ello ya completaríamos todas las audiencias y las opiniones vertidas y de parte también del Ejecutivo, así que por lo tanto yo quiero agradecerles. Si no hay alguna otra sugerencia de algún diputado o diputada. ¿No hay solicitud de la palabra? Entonces, para esa fecha ya me quedó claro las coordinaciones que estarían haciéndose para las indicaciones. Le agradecemos a doña Anaís y también a Matthew, quien nos había costado pronunciar el nombre, y a usted, don Javier Velázquez Valenzuela, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Temuco. Muchas gracias, y a todos los diputados y diputadas. Para ir ya cerrando esta sesión, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.